Bueno, vamos a iniciar la clase. Ya. A ver. Hoy nos toca ver campo magnético, jóvenes. ¿Cómo vamos a enfocar este tema, no es cierto? De campo, porque no se olviden de que el campo magnético es un fenómeno natural. Es decir, que existe en la naturaleza, en nuestro planeta. El campo magnético como tal, si hacemos una comparación con lo que ya hemos visto, es decir, hemos visto campo eléctrico. El campo eléctrico es un campo de fuerza, ¿no es cierto? Que el solo hecho que una partícula esté electrizada manifiesta ya el llamado campo, es decir, genera a su alrededor, en el espacio que lo rodea, genera lo que se llama un vector, ¿no es cierto? Porque es una magnitud vectorial. Entonces, eso hemos visto en electrostática. El solo hecho de que esté electrizado, ya sea una partícula, un átomo, finalmente un cuerpo, ya tenemos definido al campo eléctrico. Entonces ahora acá se trata exactamente de poner en evidencia el llamado campo magnético, que es un campo de fuerza. También es una magnitud vectorial, correcto, también es una magnitud vectorial. Entonces, como tal, tenemos que seguramente resolver alguna ecuación para poder determinar el valor, ¿no es cierto?, del campo en algún punto. Pero ¿cómo se genera el campo magnético?, ¿no es cierto? Nos faltaría precisar ese concepto. Bueno, ya vamos a ver que hay varias alternativas para generar un campo llamado magnético. Lo primero que tenemos que ver es este fenómeno natural en nuestro planeta, o sea, como tal, la existencia del campo, llamado campo magnético como tal. Entonces, vamos a iniciar este tema con un pequeño video, ¿no es cierto? Es de 2 minutos ahí, donde algunos han debido ya ver la importancia que tiene. Se habla de que este campo magnético natural que tiene nuestro planeta, o sea, es debido al movimiento que tiene, ¿no es cierto?, toda la masa de la Tierra alrededor de su eje, ¿no es cierto? Todos sabemos ya que nuestro planeta tiene 2 tipos de movimiento, ¿no es cierto? Uno de rotación sobre su propio eje, como habíamos llevado en la secundaria, y luego un movimiento alrededor del Sol, ¿no es cierto?, de traslación, habíamos llamado. Bueno, entonces, fíjense cuál es la teoría de la formación del campo magnético terrestre. Y lo hace respecto a un eje, ¿no es cierto? Si ustedes agarran un balón, lo hacen girar, entonces hay un eje imaginario respecto al cual está girando, se está moviendo con velocidad angular. Entonces, ¿qué dice la teoría esta para nuestro planeta? Ocurre de que el centro, o sea, en el interior de la Tierra, hacia su centro, varios kilómetros,
se dice que está en su estado, la materia está en su estado líquido. ¿De acuerdo? Prueba de eso son los volcanes que hay actualmente en actividad, repartidos en todos los continentes. Fíjense, hay signos, ¿no es cierto?, de la evidencia de que el núcleo de nuestro planeta está en su estado líquido. Y si está en su estado líquido, nos ponemos a pensar, por ejemplo, en un vaso de agua, ¿no es cierto? El vaso es sólido, vidrio, contiene un líquido, está líquido. Y ahora si uno lo hace girar el vaso, ¿cierto?, respecto, qué sé yo, a un eje, ¿qué se observa? Que el líquido se mueve, claro que se mueve, ¿no es cierto? Entonces, esa masa líquida que tiene nuestro planeta generalmente está constituido por hierro, ¿no? Un metal. Obviamente debe haber varios distintos metales, pero lo que me predomina más es el hierro. Entonces, se dice que esta masa, al girar en su estado líquido, genera un campo magnético, ¿no? Es decir, un campo de fuerza. Esa es la característica que tenemos nosotros frente a otros planetas que conocemos, por decir la Luna, un satélite nuestro, o Marte, que ahora se está investigando, ¿verdad? No tienen campo, la Luna no tiene campo magnético. Entonces, este llamado campo se manifiesta en forma de líneas de fuerza, así como el campo eléctrico nosotros, a través de un experimento, hemos determinado que hay líneas de fuerza de campo que provocan atracciones y repulsiones. Entonces, acá también se puede dibujar las líneas de fuerza del campo magnético. Y es así que en el video que vamos a ver, lo dibujan en líneas curvas que salen del llamado polo norte, ya vamos a hablar de los polos, ¿no? Y llegan al sur, envuelven a la Tierra, a nuestro planeta. Y en cierta manera es una barrera protectora, dice, frente a ¿qué? A los rayos del sol, frente a la luz, porque finalmente son partículas que vienen del sol para producir la luz, ¿verdad? Ahora, se habla de que la luz, o se dice, se confirma, que la luz es un fenómeno electromagnético, ¿se dan cuenta? Eléctrico de campo eléctrico y magnético de campo magnético. Entonces, cuando veamos ese tema, que es el último tema, vamos a ver algo, vamos a hablar de la luz, ¿no? Que son ondas electromagnéticas. Entonces, este es un gran concepto que se tiene de este fenómeno. Nosotros podemos generar ondas electromagnéticas, como vamos a ver en los capítulos. Entonces, esta teoría de que nuestro planeta tiene campo magnético, ¿no? Es un campo magnético natural, trasunta esto a un concepto básico que las primeras experiencias, investigaciones que se hacían aquí en la Tierra, ¿no? Encontraron una explicación de esto. Y a partir de unos minerales que se encontraron en ese tiempo, cuando había mucha minería en el mundo, ¿no es cierto? Buscando metales y qué sé yo, para distintos usos, hasta para hacer armas, ¿no?
Ustedes saben de que los metales más antiguos son el hierro, precisamente, el cobre, el oro, la plata, antiguos que los han descubierto hace muchísimos años. ¿Qué pasó en esos tiempos, en esos primeros tiempos de la ciencia? Fíjense, se encontraron con un material, con un mineral, ¿no es cierto? En forma de roca ahí, un pedazo de roca, llamado magnetita, ¿cierto? Lo llamaron magnetita porque se encontró en un lugar eh, de Europa, de Eurasia se llamaba en ese tiempo, cuando estaba unido todo con la Unión Soviética y demás, en un lugar llamado Magnesia. Por eso se lo llamó magnetita, este mineral. Un mineral distinto al resto, porque no se olviden que en forma de mineral estaba el hierro, el oro, la plata, etc. Cobres, las rocas ahí. Entonces, este se comportaba de una manera muy particular, ¿sí? Se comportaba de una manera especial, digamos así. ¿Por qué? Porque ni bien encontraron este mineral ahí en la explotación de una mina, ocurría que sacaban trozos de este metal, ¿no? De la magnetita, y estos trozos, fíjense, volvían a unirse. Los separaban así, después volvían a unirse. Entonces, un momento aquí, ¿qué está pasando? Don Newton dijo, y es una ley, dijo que nadie se mueve si no existe una fuerza que lo obligue a aquello, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué fuerza extraña es que tienen estos materiales o minerales que entre ellos, ¿no es cierto?, se producen fuerzas de atracción, ¿no? Porque se mueven la magnetita. Entonces, fíjense, a partir de ahí se comenzó a investigar cada vez más este tema. ¿Por qué estas partículas llamadas magnetitas generan campos de fuerza? Y entre ellos, ¿no?, entre magnetitas, entre minerales, y no frente a otros materiales, como les decía, la plata, el oro, etc., el aluminio. No pasaba nada. Se acercaba, qué sé yo, el aluminio ahí cerca de la magnetita y no pasaba nada. Otra magnetita, sí, actuaba. En fin, hicieron muchas pruebas, incluso con el hierro. Fíjense, cuando hicieron con el hierro, se evidenció de que la atracción era sobre el hierro únicamente. Al hierro sí lo atraía. ¿Eh? Las magnetitas atraían al hierro. Entonces decían, el hierro alguna propiedad tiene, ¿no es cierto? Tal que es susceptible ¿a qué? Al campo de fuerza generado por una magnetita, que es un mineral. ¿Se dan cuenta? Entonces son las primeras experiencias. El hierro debe tener algo que no tienen los otros metales, tal que es atraído por ese llamado campo magnético. A la magnetita se lo llama también imán natural, ¿sí? Es un imán natural que nos ha dado la naturaleza ahí. Entonces, fíjense, el estudio de la magnetita fue tanto que hasta había magos ahí, ¿no?, que hacían mover, llevaban pedacitos de roca y con otras lo hacían mover. Claro, lo traían, ponían pedacitos de hierro y lo atraían. Así, ¿verdad? Y así evolucionó la ciencia hasta que, fíjense, se inventó la brújula. Nosotros conocemos la brújula, todo, pero no sabemos su historia, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso que, y creo que los chinos lo descubrieron, ¿no es cierto? O lo diseñaron a este instrumento, finalmente es un instrumento. Que detecta campo
después de haber estudiado mucho a la magnetita, ¿no? Es tal que, ¿qué hicieron? Hicieron una vasita de ese mineral, seguramente lo fundieron con temperatura, fusión, sacaron una aguja, una magnetita, ¿sí? A esta magnetita, supongamos que está la vasita ahí, ¿qué hicieron? Lo pusieron sobre un pivote ahí y lo dejaron libre, ¿sí? Y fíjense, a partir de este experimento es que nació el concepto del magnetismo terrestre de nuestro planeta. Lo dejaron ahí libre. ¿Y qué hizo esta aguja? Giró, ¿no es cierto? Giró así y se puso en la dirección sud-norte de nuestro planeta. Porque nosotros sabemos, repito, que cuando se mueve un cuerpo, define un eje, ¿no es cierto? Un eje que va de sur a norte, geográfico en todo caso. Nuestro planeta tiene un eje geográfico. Fíjense, la aguja se colocó justamente así. Entonces la pregunta inmediata de los físicos, investigadores, dice, un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué gira esta aguja, esta magnetita? Si es evidente de que con otra magnetita, sí, ¿no es cierto?, tienen propiedades de atracción. ¿De acuerdo? Hay 5 personas que quieren entrar. Ya. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que responder a esta pregunta. ¿Por qué gira? Entonces, ahí nace el concepto de ¿qué? De que nuestro planeta es otra magnetita. ¿Por qué? Porque está interactuando con la aguja de la brújula. Voy a tener que silenciar aquí a esta gente que recién entra, ¿no? Nos perturba eso. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, de ahí se dedujo de que nuestro planeta es una magnetita gigante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está interactuando con otra magnetita que es la aguja. Y fíjense, a partir de este concepto, nació el sentido de la orientación. Porque si ustedes se ponen a pensar cómo se orientaban antes, por ejemplo, yo quiero ir de Europa a África, o de España a América, ¿cómo hacían, digamos? ¿No es cierto? Si no tenían una referencia, tiene que haber una referencia para dirigirse. Hasta ustedes mismos dicen, yo quiero ir, qué sé yo, a la plaza, entonces tienen que tener una referencia, ¿no es cierto?, para ir ahí. Por lo tanto, justamente esta aguja daba esa referencia, ¿no es cierto?, dirección sur-norte, siempre indicaba eso. Entonces antes, si ustedes han visto algunas películas antiguas, para viajar los barcos, ¿no es cierto?, especialmente los barcos por el mar, lo que hacían era mirar las estrellas, porque si ustedes se fijan, las estrellas están fijas en la noche. Siempre aparece la Cruz del Sur, otras, ¿no es cierto?, que brillan, siempre están ahí. Entonces en la noche decían, a esta dirección vamos a ir, en dirección de las estrellas. Y así eran los viajes intercontinentales que hacían la gente en ese tiempo. Pero ya con la invención de la brújula cambió totalmente el sistema de navegación, ¿verdad? Ya decían, no, momentito, la brújula me está indicando, allá hay un norte, aquí es un sur. Entonces, ¿dónde queremos ir? Bueno, al este, hacia donde sale el sol, el este. No, queremos ir al oeste, nos vamos al otro lado, donde se pierde el sol. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, el invento de la brújula trajo un cambio total. Finalmente, la brújula se volvió un instrumento, ¿no es cierto?,
que detecta campo magnético. ¿Por qué? Porque siempre gira así. Y si ustedes acercan otra magnetita a este lado, se va a girar, porque van a interactuar, porque ambas son magnetitas que tienen su propio campo magnético, ¿no es cierto? Y comienzan a interactuar entre ellos. Entonces es así de que se descubrió que nuestro propio planeta tiene campo magnético. Y a partir de ahí se comenzó a estudiar este campo, ¿no? Pero también dijeron cómo aquí nosotros en laboratorio podríamos generar un campo magnético. Y evidentemente no faltaron los físicos que descubrieron en realidad que una barra, fíjense, cualquier metal, con corriente eléctrica, es decir, que es corriente, flujo de electrones a través de la masa, que ese movimiento de cargas dentro de una masa genera a su alrededor campo magnético. ¿Sí? Eso descubrieron. Fíjense qué importante descubrimiento es que una corriente eléctrica ya genera campo. Entonces nosotros ya sabemos la corriente, la ley de Ohm, etcétera, etcétera. Entonces nos queda por aprender a una cierta distancia de un conductor con corriente cuánto vale el campo magnético. Porque, repito, el campo magnético es un vector, tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Por lo tanto, hay que ver algún método para poder calcular este campo. De eso se trata este capítulo, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, primero veamos 2 minutos el video para que tengamos la idea de que la importancia de nuestro campo magnético terrestre, y después nos dedicaremos a ver cómo podemos generar un campo magnético nosotros parecido a, o cuando no es igual al campo magnético terrestre. Bien, pasemos entonces a nuestro video. Pues vamos a hacer espacio aquí. Y después, en todo caso, vamos a volver con una pizarrita, ¿no? Compartir pantalla primero. Ya, ahora sí. Todos están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Vean esto. Sí, Vean ya se ve. esto. Ya, campo magnético 5, dice. Capítulo 5, unidad temática 5. Fíjense, aquí ya está todo, la corriente, etcétera, ¿no? Pero nosotros vamos a empezar de a poquito. Fíjense, les puse ahí como motivación para ver. Veamos, tiene 2 minutos. En 1831, el capitán de la Marina Británica, James Clark Ross, fue el primero en determinar la posición del polo norte magnético en el norte de Canadá. Desde entonces, el polo magnético se ha desplazado, increíblemente, 2000 kilómetros. Los nuevos cálculos demuestran que ahora se desplaza entre 55 y 60 kilómetros al año. Y si nada cambia, alcanzará Siberia en torno al año 2040. El polo magnético es, de hecho, el eje de nuestro campo magnético terrestre. A 3000 kilómetros bajo nuestros pies gira el núcleo terrestre formado por metales líquidos, y el hierro del núcleo genera un campo magnético invisible. Aunque poca gente sea consciente de su existencia, este campo magnético tiene una gran importancia en nuestra vida diaria. La prueba más clara de su existencia puede encontrarse en las regiones polares del planeta, las auroras. Se forman cuando partículas de origen solar quedan atrapadas en el escudo magnético de nuestro planeta. El escudo que rodea la Tierra a modo de burbuja protectora alcanza una altura de decenas de miles de kilómetros.
Nos protege de partículas letales procedentes del espacio exterior e incluso de nuestro propio Sol. El Sol produce una corriente constante de radiación que causaría estragos en la Tierra si no estuviéramos protegidos por nuestro escudo natural. Sin el campo magnético, la atmósfera terrestre tal y como la conocemos desaparecería, y con ella cualquier forma de vida. La Tierra estaría tan muerta como Marte o la Luna, ninguna de las cuales tiene un campo magnético. Bien, a ver, eso como importante. Han visto, ¿no es cierto?, el pequeño video este. Entonces, esto que nos sirva para ver la importancia, repito, del campo magnético terrestre. Ahora piense lo que sigue. He puesto un pequeño texto acá, ¿no? Pero esto vamos a ver conmigo paso a paso. Les puse un texto, el símbolo de un imán, de una magnetita, con su norte y con su sur ahí, fíjense. El eje magnético prácticamente coincide con el eje geográfico, ¿no? Bueno, aquí hablan un poquito del magnetismo, algo de historia, ¿no es cierto? La magnetita, fíjense su fórmula. Hierro 3 o oxígeno 4. Ahí está su símbolo, sus líneas de fuerza. Ya vamos a ver ahora cómo se dibujan esos. Y aquí les hacen una pequeña teoría ahí en realidad este es un hierro, ¿no? Fíjense la parte, el gráfico de arriba. Hay unas flechitas desordenadas y después aparecen ordenaditas. Bueno, fíjense esto. Si ustedes recuerdan lo que hemos visto en el electrostática de los materiales dieléctricos o aislantes, la teoría, ¿no es cierto?, de los dipolos, de las moléculas polares y no polares, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Y que de pronto aparecía un campo externo eléctrico y estos se polarizan, ¿no? Se polarizan, se mueven ahí y provocan campos elementales en oposición al principal y lo debilita al campo. Entonces acá, especialmente esta teoría funciona para hierro, fíjense. En campo magnético se dice que el hierro está lleno de dipolos, pero ahora son dipolos magnéticos. ¿Cuáles son los dipolos? Bueno, son formados por un norte y un sur, bien pequeñitos. Entonces, con una flechita también lo podemos representar como dipolos magnéticos. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Le aplico un campo externo. ¿Y qué va a pasar? Estos se polarizan, es decir, se van a orientar. Pero en este caso, ¿qué hace? Lo contrario que hacía en un material aislante. Aquí todos están a favor del campo aplicado, es decir, los refuerzan al campo magnético. Esa es la teoría de los dipolos, especialmente para el hierro, ¿sí? Por eso el hierro es atraído por el campo magnético, por esta teoría de los dipolos. ¿Ah? Primero se están desorientados ahí, o sea, están orientados al azar, es decir, unos en cualquier dirección respecto a otros, y finalmente si ustedes le aplican un campo magnético exterior al hierro, a la masa de hierro, estos se van a alinear a favor del campo magnético y lo refuerzan, lo incrementan. Esa es la característica del hierro. Más allá lo vamos a hablar más del hierro, ¿sí? Entonces hablan ahí del polo sur. Van a leer un poquito esto, ¿sí? Ahí está el símbolo de un imán, una magnetita que tiene un extremo norte y un sur. Aquí un plano y aquí en forma de herradura, ¿no es cierto? Entonces esto como algo natural. Y de pronto aquí aparece el descubrimiento, como les decía, de la brújula, ¿no? Explica lo que es un poco la brújula y dice que una carga, una partícula electrizada es una carga. En movimiento produce un campo magnético.
esto lo descubrieron después, ¿no? Aquí tienen nuestro planeta, las líneas del campo lo envuelven, así como hemos visto en el video. Y después viene está un experimento de un físico, Ørsted, donde pone en evidencia que un conductor con corriente interactúa con la aguja de la brújula y por lo tanto se deduce que el conductor con corriente genera campo, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que estudiar. Aquí colocan un plano ahí, la brújula, fíjense ahí, y un conductor con corriente y pueden detectar ahí líneas de campo, ¿no? Todo esto vamos a aprender de a poco, como les digo. Después, fíjense, a este conductor largo, recto, lo hacen un anillo y lo llaman espira, un aro. Y también se pide calcular el campo generado por una corriente en una espira. Y aquí, fíjense, se unen varias espiras y se forma un solenoide o bobina. Y este es el elemento que les decía en el laboratorio número 1. Señores, vamos a estudiar 3 elementos: capacitor, resistencia y bobina. Este justamente es la bobina, que está formado con una serie de espiras o aros, ¿no? Según arrollamiento se llama, según el eje. Entonces hay que calcular el campo que genera esta bobina en los extremos o en el medio, en fin. Todo eso tenemos que hacer, ¿no? Entonces esta primera partecita, ustedes deseen una lecturita para la próxima clase, que ya vamos a comenzar a deducir fórmulas, ¿no? Entonces ahora vamos a ver el concepto de polo, de un imán natural, etcétera, etcétera. Ya. Volvemos acá a la materia, nos salgamos de esto y vamos a una pizarra. A ver. Ya. Ok. Listo, estamos de nuevo en nuestra pizarra. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, esta es la idea inicial que debemos tener para poder comenzar a estudiar el llamado campo magnético. Ustedes dirán, existen instrumentos que midan, o sea, un instrumento que mida la magnitud campo. Sí, ahora ya existe, ¿no? O sea, yo con un instrumento parecido al celular, ¿no es cierto? Lo prendo y puedo buscar dónde hay campo magnético. ¿Sí? Hay instrumentos así como también hay instrumentos que miden campo eléctrico ya directamente, ¿cierto? Pero nosotros, ¿qué vamos a usar? La brújula, ¿no? El instrumento clásico, la brújula, para poder dibujar líneas de campo, encontrar el polo norte, el polo sur. En cambio, si ustedes recuerdan en electrostática, el instrumento que detectaba campo eléctrico era el electroscopio. ¿Cierto? Ese aparatito, con dos agujitas tenían ahí, una fija, otra móvil, ustedes se acercaban a los cuerpos electrizados y marcaba. O sea, detectaba campo eléctrico. En cambio, nosotros vamos a usar ahora la brújula, que va a servir para detectar campo magnético. A ver, veamos. Les voy a compartir una pizarrita y veamos por qué lo llaman polos. Compartir pizarra. Bien, a ver. Tomemos una magnetita, como hemos empezado a hablar de minerales. Ahí tienen ustedes una magnetita, un pedazo de roca. Fíjense las experiencias que se pueden hacer con la magnetita. Esta está en su estado bruto, ¿no es cierto? Mineral.
pero es magnetita. Lo voy a, qué sé yo, lo fundo al material, lo hago una base, ¿cierto? Y la coloco acá. Como es un pedacito, es una basita, una base siempre tiene extremos, un A y un B. ¿Sí? Fíjense, ya tengo mi basita de magnetita. Y ahora agarro otra, hago lo mismo. Lo voy a colocar aquí al lado para ver la interacción que hay entre ellas. Otra basita, ahí está. Extremo A y B. ¿No es cierto? Listo, agarro otra basita. También A, extremo A y B. Ahora esta otra, la segunda, la doy la vuelta. ¿No es cierto? Lo doy la vuelta así. Lo llevo el B aquí y aquí el A. Están los extremos. ¿Sí? Como también puedo hacer, si ustedes quieren, este otro caso. Aquí A, B. Aquí también A. Y aquí B. ¿No? Juego ahí como posiciones de la base. Y observo. Fíjense, ¿qué es lo que ocurre cuando, en el caso A, B, C? Caso A. Cuando ocurrió esto, o sea, corté una base, esta base, también corté otra, las puse más o menos cerca, ¿y qué ocurrió? Una atracción. Se querían juntar, es decir, aparecían fuerzas de atracción aquí. Jóvenes, esta es la fuerza. Fuerza de atracción. Y ahora, estaba así, ¿no? Digamos, he hecho esto, atracción. Ahora doy la vuelta a la barra, es decir, hago B con B, ¿sí? Y aquí, ¿qué ocurrió? Lo contrario. ¿Se dan cuenta? Una repulsión. Se querían separar, no se querían juntar. Lo mismo pasaba con el otro caso. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, entre magnetitas, entre imanes naturales, se puede hacer una atracción o una repulsión según cómo lo posesionan estas barras. ¿De acuerdo? Entonces, este es lo primero que se observó. Y obviamente el efecto es mutuo, ¿no es cierto? Igual que como las fuerzas de Coulomb, dos cargas. O sea, atraen o se repelen las dos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, fíjense, a partir de estos conceptos, a la barrita, lo voy a dibujar acá. A estos extremos se le ha dado el nombre, ¿no es cierto? El A norte y el otro extremo sur. ¿Se dan cuenta? Entonces, y de ahí nace el concepto de polo. El extremo, un polo norte, pero en alusión ¿a qué? A que cuando la barra la ponían suspendida en un eje para hacer la brújula, ¿qué pasaba? Fíjense, voy a dibujar nuestro planeta aquí. Este es nuestro planeta. La barra está ahí, así, he puesto. Ahora le pongo así, fíjense, en un pivote. ¿Qué va a ocurrir ahora? Como el planeta es otra magnetita, entonces vamos por el eje geográfico, se define norte-sur, entonces también definimos el norte aquí, magnético. Lo voy a poner con otro color, a ver, ¿dónde están los colores aquí? El rojo voy a colocar. Fíjense, aquí está el polo norte de la Tierra y aquí está el polo sur de la Tierra. ¿Sí? Es decir, su eje será este, de rotación. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con la magnetita? Si
dado que el norte está aquí arriba, magnético de la Tierra, va a atraer a quién, según este concepto, va a atraer al sur. Entonces la brújula se coloca en esta posición, fíjense, así se coloca. Esto gira así, el sur se viene aquí, porque el sur es de la aguja de la brújula es atraída por el norte. En cambio, el norte, este de aquí, es atraída por el sur de nuestro planeta, por lo tanto, aquí está el norte. ¿Se dan cuenta? Norte-sur, atracción arriba. Abajo, sur-norte. Y la aguja queda así. Por eso es que si ustedes agarran una brújula, cualquier brújula que tengan por ahí, pónganlas en posición horizontal y van a ver cómo la aguja hace esto. Creo que tienen aplicaciones hasta en el celular, ¿no? No sé qué estoy viendo yo por aquí. Que tienen brújula, ¿no? ¿Han visto que tienen brújula o no? Clima, espejo, brújula. Fíjense, aquí dice brújula. A ver si yo aprieto brújula, ¿qué pasa? Ve, hay una esferita que indica que hay que colocarlo esto en posición vertical, es decir, o digo horizontal, sobre una mesa. Y al ver la mesa, a ver, yo los voy a poner así. Bueno, ahora lo inclino, no pasa nada. Inclinado se apaga. ¿Se dan cuenta? Y ahí está el norte y el sur. Me está indicando el norte allá. Es decir, y cuando me muevo me indica los grados que me estoy desviando respecto a ¿qué? Al eje sur-norte natural de la Tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera, uno puede orientarse. Con mayor razón si es una aguja. Entonces, el símbolo de la brújula, o la aguja de la brújula, en realidad es muy finita. Lo voy a dibujar acá. Fíjense, es finita así. Termina el punto en un extremo. Y aquí está el otro extremo, ahí como un rombito. Ahí, ¿no? Y generalmente la aguja verde, fíjense, me indica, este es de color verde. Y este está blanco. Ahí. Este me indica el sur, este el norte. Pero en realidad está ocurriendo esto que les digo acá, que la parte sur, o sea, el extremo sur de la magnetita es atraído por el norte de la Tierra por estos conceptos que acabamos de ver. Entonces, este es el principio de funcionamiento de la brújula, ¿no es cierto? Se mueve porque nuestro planeta es otra magnetita que también tiene polo norte y un polo sur. Entonces, entre polos de distinto nombre se atraen. Polos del mismo nombre se repelen. Entonces, esto se puede comprobar, repito, en laboratorio, ¿no? Nosotros cuando hacíamos este práctico en laboratorio, yo les entregaba a los alumnos, tenemos varios pedacitos así de magnetita, tenemos como 8 pedacitos así, cilindritos, ¿no? Así como tenían su alturita aquí, varios tenían, ¿sí? Y les entregaba para que jueguen un rato ahí. Entonces lo acercaba primero de una cara y veían que repulsión, decían, son polos del mismo nombre. En cambio había otro, cambiaban de cara y inmediatamente se pegaban. Entonces había atracción, polos de distinto nombre. ¿Se dan cuenta? Entonces la brújula me va a servir ¿para qué? Para determinar, ¿no es cierto? Y a fijar a la brújula como es, cuál es el extremo norte y el extremo sur. Entonces me va a servir para detectar dónde hay campo magnético, dónde se formó un polo norte o un polo sur. La brújula es clave para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, lo vamos a usar, la brújula, en nuestro laboratorio especialmente, para que ustedes vean cómo se puede dibujar especialmente las líneas de campo. Y hablando de ellas, a ver, fíjense esto. Una barra
o sea, una magnetita. Si yo coloco así la magnetita que hemos visto ahí, ¿no? El gráfico. Dice, bueno, este es el norte, este es el sur. Ahora, ¿cómo podemos dibujar las líneas de campo magnético? Ah, muy bien. Aquí también hay un método para poder dibujar las líneas de campo. Si ustedes recuerdan, ¿qué hemos hecho en electrostática? En un recipiente hemos echado aceite y partículas ¿de qué? De algún cereal. De té, o si no de sémola también puede ir, o de maíz si quieren también partículas finitas. ¿Qué más hemos hecho? Hemos puesto dos cargas, les hemos aplicado una diferencia potencial para que se electricen y de pronto veíamos que las partículas que hemos echado eran las cargas de prueba, en otras palabras, ¿no es cierto? Se electrizaban y se movían el aceite para que se puedan mover, porque si ponemos sin aceite, fíjense, no se mueven las partículas porque tienen peso y la fuerza del campo no es tanto como para elevarlas, ¿verdad? Entonces, hemos usado el aceite para que puedan moverse. Y se movían y formaban curvas, ¿no? Poníamos, qué sé yo, dos cargas, una positiva, otra negativa, partículas, y finalmente estas se alineaban formando las famosas líneas de fuerza del campo. ¿No es cierto? Toda una teoría ahí para las líneas de fuerza. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Aquí es mucho más simple. ¿Por qué? Porque se ha visto, como decíamos antes, de que el campo magnético afecta al hierro, lo atrae al hierro. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Poner partículas alrededor de aquí del imán, de la magnetita, partículas de hierro. Muy pequeñitas, obviamente, como un acerrín, ¿no es cierto? Que llaman. ¿Y qué observaron? Inmediatamente echaron partículas ahí de hierro. Observaron alrededor, ¿no?, de la magnetita, que estas partículas comenzaron a dibujar líneas, curvas también, se alineaban así, ¿sí? Alrededor del imán. ¿De acuerdo? Y por convención, para nosotros, las líneas de fuerza de una magnetita salen del norte, por convención, y llegan al sur. Esta convención pudo haber sido al revés, ¿no? Pero esta es la que adoptamos nosotros. Salen del norte y llegan al sur. ¿Sí? Lo mismo hemos hecho aquí, de la partícula positiva salen y llegan, o sea, dependiendo cuál es, si esta es positiva y esta es negativa, entonces llega así. Entonces esto lo habíamos graficado. Entonces aquí esta es la forma de ver las líneas de campo. Entonces eso ocurría en imanes naturales, ¿no? Lo mismo se hacen en ese imán en forma de herradura, ¿se acuerdan? Que hemos visto también ahí en esta es el imán acá, digamos que es este extremo hacia el norte, este es el sur. Aquí se coloca una hoja de papel, ¿no? Una hoja de papel así, y se esparce aquí limaduras de hierro, ¿no? Sí, se esparce y ustedes van a ver cómo de pronto estas limaduras comienzan a alinearse según curvas, líneas curvas, ¿no? Formando las llamadas líneas de fuerza. ¿Sí? En todo caso salen del norte y llegan al sur. Entonces esos gráficos que han visto ahí en el texto. Entonces esta es la forma de ver las líneas de campo magnético y solamente, repito, se lo puede observar con limaduras de hierro. Otro metal ya no son atraídos por el campo, así que tiene que ser sí o sí con limaduras de hierro. ¿De acuerdo? A ver, sigamos avanzando sobre estos conceptos elementales. Otra pizarra.
A ver. Ahora vean esto. ¿Cómo generar un campo magnético? Dice en laboratorio, en todo caso, o en forma artificial. Bueno, es justamente a través del movimiento de las cargas, ¿no es cierto?, dentro de un conductor, corriente eléctrica, y ocurre que se forma el campo magnético. Fíjense cómo se descubrió esto. Obviamente tendrían que haber ya conocido qué es corriente eléctrica, ¿no es cierto? Pero fíjense este experimento tan sencillo para poner en evidencia lo que estamos diciendo, que una corriente genera campo. Vean esto. Voy a dibujar acá un conductor. A ver cómo me sale este conductor. Un conductor ahí con secciones. Y ahora vean esto, estoy dibujando una hoja de papel. Una hoja de papel, ahí está. ¿No? En todo caso, aquí está atravesando el papel justo aquí. Lo atraviesa el conductor. Entonces, ¿ahora qué hago? Hago como estuviera haciendo la ley de Ohm, ¿no es cierto? Esta es la resistencia, Rho, L sobre S. Ya sé que tiene resistencia, ahora le aplico una diferencia potencial entre, qué sé yo, entre A y B, y hago circular corriente. Hago circular corriente. Fíjense, voy a hacer circular corriente. Corriente I, aquí ya sale corriente I. Listo. Entonces, por el momento no pasa nada. Perfecto. Ahora, ¿qué hago? Ya está circulando la corriente. Ahora yo quiero ver las líneas de campo. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué hago aquí? También pongo partículas de hierro alrededor del conductor, en todo caso en el plano de la hoja de papel, lleno de partículas ahí. ¿No es cierto? Por todos lados. Entonces armo el circuito, hago circular corriente, y en ese momento que circula la corriente, jóvenes, comienzan estas partículas de hierro a alinearse de esta manera, formando círculos concéntricos con el conductor. En el plano del papel estoy dibujando, ¿no es cierto? Todos se orientan así. Todos. ¿De acuerdo? Así como un remolino, así. Entonces, esto se puede ver muy fácilmente. Y de hecho, nosotros hacíamos pues esto en laboratorio. Un conductor, hacíamos circular, qué sé yo, 10 amperes, poníamos la hojita ahí y comenzamos a echarle limaduras de hierro. Inmediatamente estos hacían este tipo de círculos alrededor y podíamos observar las líneas de campo. Entonces ahora fíjense, vamos a poner en evidencia de que esas líneas son campo magnético. A ver, ¿cómo? Ahí está la brújula, la famosa brújula. Ah, ya, muy bien. ¿Dónde está nuestra brújula? Bueno, la tengo acá. Ahí está nuestra brújula. ¿Ya? Ahí está la brújula. Con norte, sur. Ahí está la brújulita. Tiene sus divisiones aquí. 360 grados, no se olviden. Ya está. Está mi brújula. Ahora, ¿qué voy a hacer con mi brújula? Bien. No se olviden lo que es la brújula. La aguja en sí no es más que una magnetita. En todo caso, si este es está indicando el norte arriba, entonces este será un sur, ¿no? Sería sur, sería norte. Ya está. No es más que eso. Líneas de campo de esto. Muy bien.
Esa es la aguja, esa es la aguja de la brújula, con su campo magnético. Ahora fíjense, voy a acercar la brújula, la voy a situar aquí, en este punto. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que uno observa en ese momento? No se olviden, la brújula está indicando siempre dirección sud-norte. Se supone que aquí está nuestro planeta, aquí está el norte, aquí está el sur, ¿no es cierto? Se supone eso. Ahora, ni bien ustedes se acerquen hacia el conductor, la aguja se va a poner, lo voy a colocar con color verde. Fíjense, se va a poner así. Esa, como una flechita lo voy a poner, la aguja. Ahora lo voy a colocar, qué sé yo, aquí. Usted lo acerca ahí, entonces la aguja, así, tangente es punto. Aquí, tangente. Aquí se pone perpendicular, si quieren éxito. Y así sucesivamente, jóvenes. ¿No es cierto? Tangente, tangente. O sea, va cambiando de dirección a medida que ustedes se van acercando a otra posición. ¿No es cierto? En otro punto distinto. ¿Sí? Es decir, la aguja se mueve. ¿Y quién le va a mover a la magnetita? Otra magnetita, ¿no es cierto? Es decir, en este caso, la corriente está generando campo que está interactuando con este otro. ¿Se dan cuenta? Por eso, esa es la explicación. Por lo tanto, un conductor con corriente tiene campo. Cuando ustedes acerquen la brújula, esta se desvía. Entonces están en presencia del campo magnético. Fíjense, si alguien tiene una brújula, acérquese, por ejemplo, cuando está funcionando, qué sé yo, la estufa. Cuando está funcionando, porque cuando está funcionando hay movimiento de cargas. Entonces me acerco con la brújula y van a ver cómo la aguja se desvía hacia el enchufe, hacia el equipo. ¿Se dan cuenta de eso, jóvenes? Esa es la forma de poner en evidencia que existe campo, que la corriente ha creado hacia alrededor campo magnético. ¿Por qué? Porque está interactuando con la aguja de la brújula, que es una magnetita. Entonces, eso es lo que pasa, jóvenes. La brújula me pone en evidencia la existencia del campo magnético cuando circula corriente por un conductor. ¿Y de qué se trata nuestro tema? Se trata de que si yo tengo aquí un punto alrededor del conductor con corriente, yo quiero saber cuánto vale el campo. El campo, nuestro símbolo es H. En el texto está como letra B, ¿no? Nosotros vamos a llamar H. Campo magnético. Entonces, para nosotros H es el vector cuya dirección y sentido me da la aguja de la brújula. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Distancia. Entonces, H es el vector que yo necesito saber cuánto vale. Aquí, cuánto vale más aquí, más hacia el conductor, ¿no es cierto? Más lejos, ¿cuánto vale? Entonces tiene que haber fórmulas para calcular eso. ¿Ya? De hecho, el primer trabajo fue de don Oerstar, ¿no? Es que hemos visto. De Oerstar. Este es el trabajo que hizo don Oerstar, lo primero, ¿no? Recién se conocía la corriente, hizo este experimento, puso en evidencia. Y propuso que el campo H en cualquier punto que rodea a un conductor con corriente es proporcional, ¿no es cierto? ¿Es proporcional a qué? A la corriente. Más corriente se desviaba más la aguja, más campo. Pero si me alejaba, el campo se hacía débil, por lo tanto es inversamente proporcional a la distancia. Finalmente, H es igual a una constante I sobre R. Esta es una propuesta empírica, ¿no es cierto?
sacado de la práctica. Y aquí vienen otros físicos llamados Biot, era uno, el otro era Savart, ¿no? Biot-Savart, dice, ley de Biot-Savart. Biot-Savart demostraron de que, y juntamente cuando Ampère, otro físico, demostraron que este C es igual a 2. Y esta es la fórmula que se quedó como ley después, ¿no? Pero no tenía base matemática. Y toda ley tiene que tener base matemática, ¿cierto? Esa es la hipótesis, la tesis y la demostración, ¿se acuerdan? Para que se convierta en ley. Por lo tanto, no había base matemática para esto. Entonces, Ampère, Biot y Savart son los que pusieron la base matemática para demostrar esto, que sí se cumple evidentemente. Si bien es una sacada de la experiencia, se puede justificar esto teóricamente. Y eso es lo que vamos a comenzar a hacer la próxima clase. ¿Ya? Entonces, esto es totalmente evidente, porque se puede hacer estas pequeñas prácticas sencillas en cualquier laboratorio de física, ¿no? Que uno tenga los elementos ahí como para hacer circular corriente, un pedazo de cable y limaduras de hierro y un papel. Nada más se necesita para ver esta configuración de campo. ¿Está bien, jovencitos? Esto es lo que vamos a ver. Después este conductor, fíjense que es rectilíneo, se lo hace como forma de aro y se calcula aquí en el centro. Se hace varios aros ya sale como si fuera un resorte así, que se llama bobina, que nos interesa justamente aquí en el centro de la bobina, cuánto vale el campo. Y van a ver cómo va aumentando el campo. Eso vamos a hacer con los ejercicios. Se vamos a ir dando cuenta de esto. Entonces, de todo esto se trata del primer tema. ¿No es cierto? Como, fíjense, vamos a volver aquí. Vamos a volver al tema. Volvamos a nuestro tema aquí. Dice introducción al magnetismo que hemos visto. Y ahora aquí está el cálculo, fíjense. Campo magnético creado por una corriente. Después hemos puesto ahí videos también para que vean, ¿no? Fíjense esto. Ahí están las fórmulas que les digo. Campo creado por una corriente eléctrica. Fíjense unas fórmulas medias raras ahí. La ley de Biot-Savart. Creado por un diferencial de conductor. Parece complicado esto, ¿no? Campo creado por un hilo conductor. Ahí está el conductor. Aquí hacen un análisis diferencial. B lo llaman al campo H que decimos nosotros. Y finalmente sacan una fórmula. Media rara. Pero bueno, vale. Campo creado por un hilo conductor. Bueno, ahí está. Esta es la fórmula final. Aquí hay una regla para dibujar las líneas de campo. Ya vamos a ver conmigo esto. Aquí hay una foto que les decía, un conductor atraviesa una hoja de papel y ponen ahí miles de partículas de hierro y fíjense cómo se forman ahí círculos, ¿no? No está muy clara la foto, pero bueno. Después hacen un aro, como les decía, ¿ven? Un aro y el campo en el centro. Aquí colocan un papel también que atraviesa el aro este. Repito, esto lo vamos a ver en el laboratorio, ¿no? Estos experimentitos así se puede ver perfectamente en laboratorios. Después dice, siguen con la espira con corriente, pero en un punto sobre el eje de la espira, también otra fórmula. Siguen, hacen varias espiras, un solenoide hasta aquí. Fíjense en el centro, hacen una serie de fórmulas ahí para llegar. Nosotros vamos a hacer todo esto, pero más resumido, ¿no? Campo en el interior del solenoide, ahí tienen la foto al lado. Y creo que la ley de Ampère, ya que aquí generaliza ya todo, para un conductor, para la línea de fuerza, etc. Aplicaciones de la ley de Ampère, y se acabó, ¿no?
No hay más, no les puse más. Entonces, fíjense, todas estas fórmulas que aparentemente son difíciles, ¿no? Los vamos a ver conmigo, ¿no? Pero algo parecido, no es exactamente lo mismo. Pero vamos a que va a haber integralcitas. Sí va a haber integralcitas, ¿no? Para poder calcular para un conductor largo o un conductor que tenga chiquito, más grande, en fin, tiene que haber alguna fórmula interesante, ¿no? Como les decía, no vamos a ver exactamente así el método que emplean ahí en ese texto. Vamos a ver también con integrales, pero de una manera más conceptual, más rápida, diría yo, ¿no? Y vamos a tener para distintos casos una fórmula, ¿no es cierto? Para un conductor infinito, para un conductor de cierta longitud, para un anillo en el centro, para un solenoide finalmente. Entonces todo eso lo van a ver, repito, los que no vengan a clase cuando tienen que estudiar el texto nomás, no hay otra. Pero conmigo, repito, vamos a hacer las deducciones de las fórmulas de una manera muy simple. Y para que ustedes vean de que resolver después una integral definida, directa, no van a tener ningún problema en hacerlo, ¿no? Por lo tanto, necesitamos de las matemáticas definitivamente. Bien, entonces esta primera parte, jóvenes, de campo magnético, vamos a continuar la próxima semana ya con formulitas y vamos a ir haciendo pequeños ejercicios, ¿no? Cada vez más. ¿Listo, jóvenes? Lo vamos a dejar ahí, no vamos a todavía avanzar. Ustedes vean un poquito el video y vean el texto, ¿no? Ese textito que les pasé para que tengan alguna idea para la próxima clase. En cuanto a los exámenes, ya estoy empezando ya a revisar, ¿no? ¿Ustedes son químicos? ¿Ustedes han dado primerito? A ver, sí. Ya están los que me mandaron al Moodle, ¿no? Ya estoy ya en el 80% revisando. Ya hay algunas buenas notas, me gusta eso. Pero hay también gente que no tiene idea, ¿no? Bueno, entonces, como usted mañana yo creo que revisar, pero lo que me han mandado al WhatsApp o al correo ese, lo voy a revisar al último, ¿no? De aquí unas semanas. Tengo que revisar todo lo que se me envía a la página oficial primero y después ya les voy a considerar los que enviaron a esos otros medios. Quedamos así, jóvenes. Nos despedimos. Está bien, Inge, muchas gracias. Ya. Hasta la próxima clase entonces. Bueno, hija, hasta luego. Adiós. Hasta luego.